Le fui infiel a mi marido en una despedida de soltera hace un año. Ahora mi esposo actúa como si estuviera fuera de mi liga. Literalmente, esa es mi vida ahora. Soy Roxy, tengo 32 años, y arruiné mi matrimonio el año pasado. Ahora estoy viendo a mi esposo transformarse en este tipo que actúa como si pudiera conseguir a alguien mucho mejor que yo. Todo comenzó con la despedida de soltera de mi amiga Melissa en Miami. Viaje de chicas, ambiente de playa, demasiadas copas, ya sabes cómo es. A mi esposo Pablo no le gustó mucho que yo fuera, pero le dije que estaba siendo ridículo. Solo es un fin de semana de chicas, le dije. O sea, hola, soy una chica. Soy una mujer adulta. No necesito permiso. La primera noche estuvo bien, solo una cena y unas copas en el hotel. Pero la segunda noche fue cuando todo salió mal. Fuimos a un club en el centro y me sentía bien conmigo misma. Vestido nuevo, cabello arreglado, luciendo atractiva. Tomé unos cócteles, luego unos tragos, y honestamente, las cosas se ponen un poco borrosas. Recuerdo que bailaba con un chico de cabello oscuro y una mandíbula que me recordaba a Pablo. En mi cerebro borracho, en realidad me convencí a mí misma de que se veía exactamente como mi esposo. Ridículo, ¿verdad? Pero en ese momento, con las luces parpadeando y la música fuerte, mi cerebro embriagado pensó, este podría ser totalmente Pablo. Lo siguiente que sé es que me despierto en una habitación de hotel que no era mía con este extraño a mi lado. Cuando finalmente lo vi bien a la luz del día, no se parecía en nada a Pablo, excepto quizá en el color de cabello. Me asusté, agarré mis cosas y salí corriendo. Estaba completamente devastada. Regresé a nuestro hotel y María, una de las chicas del viaje, me vio haciendo el camino de la vergüenza. Me juró que guardaría el secreto, diciéndole entre lágrimas que había cometido un error horrible. Ella prometió no decir nada, y pensé que eso era todo. En casa, intenté actuar con normalidad. Sonreía más, iniciaba sexo con Pablo, y básicamente trataba de compensar mi culpa. Por unas semanas, realmente pensé que me había salido con la mía. Me decía a mí misma que fue un error único que no tenía por qué arruinar mi matrimonio. Entonces llegó ese día horrible. Pablo me llamó en el trabajo y me pidió que almorzáramos juntos. No como una cita sorpresa linda. Su voz sonaba rara, controlada. Cuando llegué al restaurante, con solo mirar su cara supe todo. Su expresión estaba completamente neutra, pero sus orejas estaban bien rojas. Esa es su señal cuando está furioso. Sé lo que pasó en Miami, dijo, mirándome con esos ojos fríos que nunca había visto antes. El esposo de María es amigo de un colega mío. La noticia me llegó. Perdí el control justo ahí en el restaurante. Llorando, con máscara corridísima, balbuceando sobre lo borracha que estaba, como el chico se parecía mucho a Pablo, y que fue un error estúpido y horrible. Estaba lanzando excusas a lo loco, esperando que alguna funcionara. La excusa de, él se parecía a ti, sonaba patética, incluso para mis propios oídos. Pero estaba desesperada. Pablo solo me miraba desmoronarme con una mirada distante. Cuando finalmente me quedé sin excusas, simplemente se levantó, puso dinero sobre la mesa y dijo, necesito tiempo. No me llames. No volvió a casa por una semana entera. Estuve llamando, enviando mensajes, dejando mensajes de voz llorosos. Tenía miedo de que estuviera con el tipo del club o peor, hablando con abogados de divorcio. Apenas comí o dormí esa semana. Cuando finalmente regresó, parecía diferente, de alguna forma. Más calmado pero más frío. Me sentó y dijo, así es como va a funcionar esto si quieres salvar el matrimonio. No más alcohol. Punto. No más viajes de chicas. Transparencia total con tu teléfono y redes sociales. Un solo error y me voy. Acepté inmediatamente. Hubiera aceptado cualquier cosa. Solo estaba tan aliviada de que me diera otra oportunidad. No he tocado una gota de alcohol desde ese día. Me convertí en la esposa perfecta. Cocinaba, limpiaba, lo que él quisiera. Pensé que eventualmente todo volvería a la normalidad. Eso fue hace un año. Las cosas nunca volvieron a la normalidad. Empecé a notar los cambios como un mes después de nuestra reconciliación, si es que se le puede llamar así. Pablo ya era atractivo, alto, naturalmente en forma, con esa confianza que atraía miradas. Pero de repente,
lo llevó todo al siguiente nivel. Duplicó su tiempo en el gimnasio, pasando de 3 días a la semana a 6, empezó a preparar comidas especiales con mucha proteína, descargó aplicaciones de meditación, compró una ropa nueva que le quedaba al aumento de su musculatura perfectamente. A los 39 años, empezó a verse mejor que jóvenes de 20 años. Al principio pensé que era sexy. ¿Mi esposo poniéndose aún más atractivo? Sí, por favor. Pensé que tal vez era su forma de reconstruir su confianza después de lo que hice. Incluso intenté acompañarlo al gimnasio unas cuantas veces, pero dejó claro que eso era cosa privada, suya. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo había cambiado. Antes, Pablo estaría encantado de que me uniera a sus entrenamientos. Ahora parecía molesto con mi presencia, como si invadiera su espacio. Cuando intentaba coquetear con sus nuevos músculos, él solo me decía gracias con una sonrisa apenas visible y seguía con lo que hacía. No eran solo los cambios físicos. Todo su enfoque cambió. Empezó a quedarse más tiempo en la oficina, diciendo que estaba trabajando para un ascenso. Los brunch de fin de semana conmigo fueron reemplazados por eventos de networking. Nuestras citas disminuyeron a quizás una vez al mes, y aún así, él parecía distanciado. Solo estoy trabajando por nuestro futuro, decía cuando me quejaba de su ausencia, pero parecía más que estaba trabajando por su futuro, y yo ya no era prioridad en la ecuación. Luego vinieron los eventos sociales del trabajo. De repente, había todas estas cenas con clientes a las que no me invitaban. Es solo trabajo, te aburrirías, decía, llegando tarde a casa, oliendo a colonia cara y a veces con un toque de perfume de mujer que no era mío. Cuando le preguntaba por esas noches largas, él ponía los ojos en blanco. Estoy haciendo networking, Roxy. Así es como se avanza. Como si yo fuera una idiota que no entendiera lo básico del crecimiento profesional. Una noche encontré un cabello largo y rubio en su chaqueta. Cuando lo confronté, ni siquiera pestañeó. Probablemente de Julia de contabilidad. Quedamos atrapados en el mismo ascensor. Su explicación fue tan casual y despectiva que me hizo sentir loca por preguntar siquiera. La parte más frustrante, nuestra vida sexual cambió por completo. Antes, Pablo siempre era el que iniciaba los encuentros, siempre diciéndome lo hermosa que era. Ahora, rara vez hacía el primer movimiento. Cuando teníamos sexo, se sentía mecánico, como si solo cumpliera con la obligación. ¿Pasa algo?, le pregunté una vez después de un encuentro especialmente desconectado. Nada pasa, dijo, girándose para alejarse. Solo estoy cansado del gimnasio. Intenté todo para recuperar su atención. Lencería nueva, almuerzo sorpresa en su oficina, mensajes durante el día. Sus respuestas se volvían cada vez más indiferentes. Era como ver a alguien desconectarse lentamente de nuestra relación mientras seguía estando físicamente presente. Algo estaba cambiando en mi esposo y me aterraba. No se estaba yendo, no técnicamente, pero emocionalmente ya estaba a medio camino fuera de la puerta. Y lo peor era que no podía culparlo realmente. Pero tampoco podía quitarme la sensación de que había más detrás de estos cambios que solo recuperarse de mi traición. Todo llegó a un punto crítico hace 3 meses en esa elegante fiesta de trabajo a la que Pablo realmente me invitó. Pasé horas arreglándome. Vestido nuevo, visita al salón de belleza, todo. Pensé que tal vez era su forma de traerme de vuelta a su vida. Debería haberlo sabido mejor. En cuanto entramos a ese evento en la azotea, supe por qué me había traído, quería que viera exactamente contra qué estaba compitiendo. La sala estaba llena de mujeres hermosas, esas con piernas interminables y todo perfecto. Y todas conocían a mi esposo. Pablo, oh Dios, te ves increíble. Esta pelirroja alta prácticamente se lanzó sobre él, dándole besos al aire en ambas mejillas. Esa nueva rutina de entrenamiento definitivamente funciona. Ella le lanzó una mirada de arriba a abajo que me dieron ganas de arrancarle las extensiones. Gracias, Vanessa. El entrenador que recomendaste es brutal, pero vale la pena, respondió Pablo, dándole la sonrisa que no me había dirigido en meses. Durante toda la noche fue la misma historia con diferentes mujeres. Veían a Pablo, se iluminaban como árboles de Navidad, y se acercaban con sus cuerpos perfectos y vestidos de diseñador. Yo estaba ahí con mi vestido de target, que en el espejo de mi casa se veía increíble, pero ahora se sentía barato, sintiéndome completamente basura comparada con ellas. ¿Quiénes son todas estas mujeres?, le susurré a Pablo entre sus encuentros con las admiradoras.
Solo colegas, dijo casualmente. Esa es Vanessa. Es una modelo que representa nuestra firma. Igual Alexis, la de allá es Madison. Miré hacia Madison, alta, rubia, probablemente de 25 años, vestida con un conjunto impecable y una sonrisa segura que parecía decir, aquí mando yo. Pablo seguía hablando con ella como si yo fuera invisible. En ese momento, sentí que me hundía en un pozo de inseguridad y dolor. Las mujeres no solo competían por su atención, sino que él parecía disfrutar esa atención, algo que antes me pertenecía solo a mí. Después de esa noche, todo cambió aún más. Pablo empezó a llegar más tarde, a ser menos comunicativo, y a mantener su teléfono más cerca, siempre con la pantalla hacia abajo. Las pequeñas mentiras empezaron a aparecer, como excusas para quedarse más tiempo en el trabajo o viajes de negocios inesperados. Yo intentaba aferrarme a lo que quedaba de nuestro matrimonio, pero sentía que lo estaba perdiendo. La distancia emocional era como una muralla que no podía derribar. Y lo peor era que sentía que yo ya no importaba, que ya no era suficiente para él. No sé qué va a pasar ahora, pero sé que esta no es la vida que quería para nosotros. Estoy atrapada entre la culpa de lo que hice y el dolor de lo que está pasando ahora. Y lo más difícil de todo es que no sé cómo recuperar al hombre que una vez amé. Cada vez más, Pablo se alejaba de mí. Comenzó a evitar conversaciones profundas y se mostraba irritable ante cualquier intento mío de acercarme. Las noches juntos eran silenciosas y frías, sin la calidez que alguna vez tuvimos. A veces me preguntaba si él seguía amándome o si simplemente se quedaba por costumbre. Intenté hablar con él una vez más sobre lo que estaba pasando, pero me dijo, Roxy, necesito tiempo para pensar. No sé si podemos arreglar esto. Sus palabras fueron como una daga. Fue la primera vez que realmente sentí que podría perderlo para siempre. He pensado en terapia, en pedir ayuda, en hacer cualquier cosa para salvar nuestro matrimonio, pero a veces siento que ya es demasiado tarde. Lo que empezó como un error ha destrozado todo lo que construimos juntos. Y ahora, solo quiero saber si hay alguna forma de recuperar lo que perdimos, o si simplemente debo aprender a seguir adelante. En la siguiente fiesta de su trabajo a la que asistimos, socializamos con la división de entretenimiento de la empresa, donde un vestido de las mujeres que asistieron costaba más que nuestra hipoteca mensual. Representas a muchas modelos, ¿eh? No pude evitar el tono cortante en mi voz. Pablo se encogió de hombros. La división de entretenimiento está creciendo. Es bueno para los negocios. A medida que avanzaba la noche, observaba a esas mujeres coquetear descaradamente con mi esposo, tocándole el brazo mientras se reían de sus chistes, susurrándole cosas al oído que le sacaban una sonrisa. Una incluso tuvo la osadía de arreglarle la corbata, sus manos demorándose en su pecho. Lo peor es que Pablo no estaba exactamente coqueteando de vuelta, pero tampoco lo detenía. Un guiño aquí, una sonrisa cómplice allá. Disfrutaba la atención mientras yo estaba parada a un lado como un accesorio patético. Cuando una morena especialmente hermosa le entregó su tarjeta de presentación para un café algún día, ya no aguanté más. Le agarré el brazo tan pronto como ella se alejó. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿En serio vas a ir a tomar café con ella? Pablo guardó la tarjeta en su bolsillo con un encogimiento de hombros casual. Es networking, Roxy. Así funciona el negocio. Eso no era negocio. Ella prácticamente te estaba desnudando con la mirada. Me lanzó una mirada, parte diversión, parte lástima, que me hizo sentir como si midiera 2 metros. No te preocupes por eso. Esto no es una despedida de soltera en Miami. El golpe me llegó como una bofetada. Nunca antes me había lanzado mi error tan descaradamente en la cara. Me quedé sin palabras mientras él se alejaba para hablar con algún socio senior, dejándome sola en la barra. En el viaje en Uber a casa, intenté hablar con él sobre eso. Esas mujeres estaban encima de ti, y no hiciste nada para detenerlo. Solo estaban siendo amigables. Estás exagerando. ¿Amigables? Esa rubia literalmente preguntó si habías estado entrenando mientras miraba tu entrepierna. Pablo solo miró por la ventana. Quizás estás proyectando. No todos planean ser infieles cuando socializan. Otro comentario indirecto sobre mi infidelidad. Me quedé callada después de eso. Esa noche, lo vi prepararse moviéndose por nuestro baño con esta nueva confianza. Su cuerpo más definido que nunca lo había visto. Me golpeó un pensamiento aterrador.
Mi esposo se estaba convirtiendo en alguien que estaba fuera de mi liga, y él lo sabía. Después de esa fiesta, mi paranoia se disparó. Empecé a revisar su teléfono cada vez que lo dejaba desatendido, repasando sus mensajes, correos y registros de llamadas, buscando evidencia de algo, cualquier cosa. La mayoría de los días no encontraba nada sospechoso. Solo correos de trabajo, mensajes con su amigo del gimnasio sobre licuados de proteína, cosas normales. Pero la falta de evidencia casi lo hacía peor. Si estaba engañando, lo estaba haciendo con muchísimo cuidado. Comencé a rastrear su ubicación a través de su teléfono, viendo el puntito moverse de nuestra casa a su oficina. A veces al gimnasio, ocasionalmente a restaurantes o bares que no reconocía. Durante esas paradas desconocidas, le enviaba mensajes casuales. ¿Cómo va tu día? Solo para ver cuánto tardaba en responder y qué excusa me daba. En una reunión, o tomando café con el equipo, eran sus respuestas usuales. Nada que pudiera probar que era mentira, pero tampoco nada que me tranquilizara. El Pablo con el que me casé me habría mostrado fotos de sus colegas o me habría invitado a tomar algo después del trabajo. Este nuevo Pablo mantenía sus mundos completamente separados. Ya no era bienvenida en su vida profesional, y parecía perfectamente cómodo con ese arreglo. Empecé a pasar por su oficina sin avisar, llevando almuerzo solo porque estaba en la zona. La recepcionista siempre me miraba con pena, como si supiera algo que yo no sabía. Pablo salía de su oficina molesto, aceptaba mi almuerzo con una sonrisa forzada y me llevaba de vuelta al ascensor. No puedes aparecer así, Roxy. Tengo reuniones, clientes. Es poco profesional. Antes de mi error, siempre había estado encantado de verme en su oficina. Ahora era una molestia. Una tarde pasé por el gimnasio durante su horario habitual para comprobar que realmente estuviera ahí. Vi su coche en el estacionamiento y sentí un alivio momentáneo hasta que entré y no lo encontré por ningún lado. Cuando pregunté en recepción, dijeron que había hecho check-in pero que podría estar en una de las salas privadas de entrenamiento. ¿Salas privadas de entrenamiento? ¿Desde cuándo Pablo necesita entrenamiento privado? Esperé en el estacionamiento 40 minutos hasta que salió con una mujer en ropa deportiva. Se reían de algo mientras caminaban hacia sus autos. Nada de tocarse, nada obviamente inapropiado, pero la forma familiar en que hablaban me revolvía el estómago. Cuando Pablo llegó a casa esa noche, le pregunté casualmente sobre su entrenamiento. ¿Fuiste solo hoy? Sí, solo la rutina de siempre, dijo, sin levantar la vista del teléfono. La mentira quedó flotando entre nosotros. Quería confrontarlo y gritarle por la mujer que había visto. Pero, ¿qué prueba tenía? Solo estaban hablando. Si lo acusaba de algo más, sabría que lo estaba espiando. Así que tragué mi sospecha y no dije nada. No era solo su posible infidelidad lo que me carcomía. Era la forma en que otras mujeres lo miraban ahora en el supermercado, en los restaurantes, incluso en la iglesia. Ojos femeninos siguiéndolo, admirando su figura alta, su mandíbula ahora cincelada. La manera confiada en que se movía, y la forma en que me miraba también había cambiado. Había una cualidad clínica en su mirada ahora, como si constantemente evaluara si aún valía la pena para él. El hombre que antes no podía mantener sus manos alejadas de mí ahora parecía tocarme solo por obligación. Cuando me hacía un cumplido, se sentía vacío. ¿Te ves bien?, había reemplazado a «eres hermosa» o «soy el hombre más afortunado del mundo». Sus palabras eran técnicamente positivas, pero carecían de calidez o deseo real. Una noche, después de que rechazó mis avances por tercera vez esa semana, me derrumbé. ¿Me estás castigando? ¿De eso se trata esto? Parecía genuinamente confundido. ¿De qué hablas? ¿De esto? Estás distante. Frío. Apenas me tocas. Si no me has perdonado, solo dilo. Pablo suspiró, pasando una mano por su cabello, un nuevo hábito nervioso que había desarrollado. No te estoy castigando, Roxy. Solo estoy enfocado en mí mismo ahora, en mi carrera, en mi salud. ¿Es eso tan malo? Sí, cuando parece que te estás preparando para una vida sin mí. No lo negó. Simplemente me miró con esos ojos inescrutables y dijo: me estoy preparando para una vida mejor. Que estés en ella o no depende de ti. Nunca me había sentido más aterrorizada en todo mi matrimonio. Unas semanas después de mi vigilancia en el estacionamiento,
decidí que ya era suficiente. Si Pablo me estaba engañando, merecía saberlo. Si no, entonces debía dejar de actuar como si fuera a cambiarme por un modelo más nuevo. Esperé hasta que él estuviera en casa un sábado. Estaba leyendo algo en su tablet, con gafas en la nariz. Otro nuevo detalle que de alguna manera lo hacía aún más atractivo. Maldición. Me senté frente a él, con el corazón acelerado. Necesitamos hablar, dije, usando el mismo tono serio que él usó cuando me enfrentó sobre Miami. Él levantó la mirada, con expresión neutral. Acerca de lo que está pasando contigo. Las noches largas, las sesiones de entrenamiento privadas que mientes, las mujeres de tu oficina que te llaman fuera de horario. Una vez te escuché hablando por teléfono en nuestro patio a las 10 de la noche, riendo suavemente. ¿Estás teniendo una aventura? Porque si es así, merezco saberlo. Pablo se quitó las gafas lentamente, las dejó junto a la tablet. Por un momento, pensé que vi un destello del viejo Pablo, el que era abierto conmigo, que compartía todo. No estoy teniendo una aventura, Roxy. Entonces, ¿por qué actúas tan diferente? ¿Por qué apenas me miras? ¿Por qué mientes sobre con quién estás? Suspiró, se levantó y sacó su teléfono. Me mostró su calendario y su agenda del último mes. Las sesiones de entrenamiento con Alex, la mujer con la que lo había visto, estaban claramente marcadas. También las reuniones nocturnas, cenas con clientes, todo. Alex es Alexis. Es una entrenadora certificada que se especializa en programas de fitness ejecutivos. Mi empresa lo subsidia. Esas llamadas nocturnas, llamadas de clientes desde la costa oeste, eventos de networking. Exactamente lo que dije que eran. Miré la evidencia, confundida. Pero mentiste. Dijiste que entrenabas solo. Porque has estado actuando como una detective privada durante meses, revisando mi teléfono, siguiéndome al gimnasio, apareciendo en mi oficina sin avisar. Es agotador, Roxy. Así que a veces, sí, doy respuestas simples para evitar el interrogatorio. Parecía cansado, frotándose la cara con la mano. ¿Te das cuenta de lo agotador que es? Estoy intentando avanzar en mi carrera, mejorarme a mí mismo, superar lo que pasó, y mientras tanto, me tratas como si yo fuera el que te engañó. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. No estaba equivocado. Entonces, ¿por qué tirar una bomba como esa y luego actuar como si nada? Le pregunté, con lágrimas en los ojos. Él evitó mirarme directamente, suspirando profundamente. Porque tenía miedo. Miedo de cómo reaccionarías. Miedo de perderte para siempre. No estaba preparado para enfrentarlo. Pero no soy un mentiroso ni un infiel. Solo estoy tratando de recomponer mi vida, y tú no me lo estás poniendo fácil. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. No había engaño físico, pero la distancia emocional era igual de dolorosa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pregunté, con la voz temblorosa. Necesito tiempo. Para sanar, para ser mejor. Y necesito que tú también decidas si quieres luchar por nosotros o si este es el final. No supe qué decir. Todo lo que quería era volver a tener al hombre que amaba, pero también sabía que algo fundamental había cambiado. Esa noche, me dormí con la esperanza y el miedo entrelazados en el pecho. El futuro era incierto, pero una cosa era clara, nuestro matrimonio jamás volvería a ser igual. El día más temido llegó, con una sonrisa triste Pablo anunció nuestra separación, yo le pedí que no derrumbara lo que habíamos construido. ¿Qué exactamente hemos construido, Roxy? Una relación donde tú engañaste durante el primer año. Donde he pasado los últimos 12 meses tratando de reconstruir mi autoestima. Donde tú has estado más enfocada en atraparme haciendo algo mal que en arreglar lo que rompiste. No tuve respuesta para eso. Los siguientes días fueron un borrón. Pablo empacó metódicamente, llevando solo lo que necesitaba. Sin discusiones por las pertenencias, sin escenas dramáticas, solo el silencioso desmantelamiento de nuestra vida juntos. En su último día en nuestra casa, hice un último intento desesperado. Por favor, no hagas esto. Podemos ir a terapia juntos. Yo puedo cambiar. Él hizo una pausa, maleta en mano. ¿Sabes qué? Mi terapeuta me ayudó a darme cuenta de que merezco a alguien que no hubiera engañado en primer lugar. Alguien que valore la fidelidad tanto como yo.
Fue un error, dije llorando. Un error es olvidar pagar una factura o quemar la cena. Tú tomaste una serie de decisiones, Roxy. Elegiste beber demasiado. Elegiste bailar con ese tipo. Elegiste ir a su hotel. Y después elegiste mentir sobre eso hasta que te atraparon. No estaba enojado al decir esto. Eso habría sido más fácil de manejar. Simplemente fue claro, como si finalmente estuviera viendo nuestra relación por lo que realmente era. Te deseo lo mejor. De verdad, dijo. Y pude notar que lo decía en serio. Pero ya se acabó. Lo vi a través de la ventana principal mientras cargaba sus últimas cosas en su coche. Parecía más liviano, sin cargas. El hombre que se fue no era el mismo con el que me casé hace 3 años. Era más fuerte, más seguro, completamente dueño de sí mismo. Esa noche, desplazándome sin pensar por las redes sociales para distraerme del silencio de mi casa vacía, vi una publicación de Vanessa, la pelirroja de la fiesta, una foto grupal en algún bar en la azotea del centro, y ahí estaba Pablo de fondo sonriendo con una copa en la mano, rodeado de sus colegas celebrando su ascenso. Parecía feliz, genuinamente feliz, feliz sin esfuerzo, sin mí. 2 días después, mi amiga me envió el anuncio de un condominio que acababa de salir al mercado. ¿No es ese el edificio que Pablo quería comprar el año pasado? Dije. ¿El qué dijiste que era demasiado caro? Efectivamente, allí estaba el nombre de Pablo en el registro de compra. Compró un lugar en el edificio de lujo que me había mostrado meses atrás, el que yo había desestimado como innecesariamente elegante. Había estado planeando esta mudanza, esta nueva vida, justo debajo de mi nariz. La ironía no se me escapa. Hace 1 año pensé que podría tener una noche loca en Miami sin consecuencias. Pensé que mi marido siempre estaría ahí, siempre adorándome, siempre poniéndome primero. Ahora se fue, viviendo su mejor vida en un condominio lujoso, convirtiéndose en socio, viéndose mejor que nunca. Y yo sigo aquí, en la casa que compramos juntos, sola con las consecuencias de mis acciones. A veces me pregunto si él orquestó todo esto, la transformación, el avance en su carrera, todo, solo para mostrarme exactamente lo que tiré aquella noche en Miami. Pero sé que eso me da demasiado crédito en su historia. La verdad es que ya no soy el personaje principal en su vida. Él ha pasado a un nuevo capítulo, uno donde es el héroe de su propia historia, no solo un personaje secundario en la mía. Y yo, sigo atrapada en las secuelas de mi error. Finalmente entendiendo lo que significa ver a alguien que se vuelve completamente fuera de tu alcance. Gracias por visitar mi canal. Si la historia fue de tu agrado, por favor dale me gusta a este video y suscríbase al canal para recibir notificaciones de videos similares.